en todos los otros escenarios. Bien, profe, una consulta, es que yo subí el ensayo y me aparece, ahorita que estaba mirando, que hace falta, dice falta. No ¿Falta entiendo. qué? ¿Cómo No así? sé, en la plataforma me aparece falta, como si no lo hubiese presentado. Que ella lo califique. No, aparece como si no lo hubiese subido, no sé, porque me aparece la palabra falta en rojo. Ya miramos, permítame un segundo. Mi doctora Rey, buenas noches. Doctora, me excuso porque no puedo firmar asistencia debido, yo te envié un mensaje por el chat porque mi computador se virució y no me permitió tampoco enviar el trabajo ni nada. Estoy bastante preocupada, estoy bastante triste. Solamente estoy esperando que tú me des indicaciones y si no, pues ni modo, profe, no. No, yo le por no poder escribí firmar por el asistencia. chat, y digamos que esto va para todos, porque muchas personas me escribieron que no podían, que no podían subir. Entonces, yo lo que voy a hacer, mañana hablo con la coordinadora y le voy a preguntar si en este orden de ideas, pues la plataforma está cerrada. Sí, Pero está cerrada. si me permite recibirlo por correo. Y Ay, así mi la plataforma me deja subirlo. Es que tengo el problema es que la plataforma se pone en rojo cuando no deja subir el ensayo. Entonces no Sí. puedo subir la nota. Ya. Entonces ahí Bueno, mi tengo doctora. como esa dificultad. Pero entonces yo mañana le pregunto a ella a ver cómo haríamos. Pues Y doctora, Profe, quedó a mí me les pendiente. parece. cuento. ¿Y quién es el que, Profe, a mí me- quién fue el que me escribió que no sabía si tenía o no tenía el trabajo? Alexander ¿Nombre? Gutiérrez. Alexander Gutiérrez Chaparro. Alexander Gutiérrez. Venga, permítame un momentico. Es Un que me aparece segundo. como si no lo hubiese subido. Faltante. Si dice faltante es que el estudiante no lo entregó. A mí Ya vi. me aparece igual mi doctora Rey y obviamente es Faltante. que por Sí. el virus Pero que se me yo lo metió al subí, computador. pero yo sí fue que lo subí, yo lo subí el domingo, incluso yo lo subí. Sí, faltante es que no, ya vi. Porque Mayra Joana no lo subió, Joan tampoco, Walter sí, Alexander Gutiérrez, ¿cierto, Alexander? Así es, profe. Sí, me aparece que no lo subió. Profe, a mí me parece Y el mío entregado, debe pero todavía no aparecer igual. calificado. Ya les digo quién me pide faltante, un segundito. Ángel y ¿Qué Vanessa hacemos? Hoyos, uy, altísima gente. Les voy a decir solamente los que me dice que acá que faltan, ¿listo? A ver, ¿qué voy pasando Profe, acá? pero todavía no has terminado de calificarlos todos, ¿cierto? Porque a mí me dice entregado, pero no hay calificación. No, todavía no. Todavía no he empezado a leerlos. Ok, profe, muchas gracias. Listo. Sí, yo les coloco la nota y les hago comentarios. Dana Yasmín Rodríguez, faltante. Listo, venga. Lina Marcela Sánchez. Tan, tan. Wilfrido Usuriaga, faltante. Heidi Joana Vázquez, faltante. Estos son por un lado los que me dicen que falta. Y Doctora, señora. no, pues mi doctora, yo acá, es que estoy angustiada, mi doctora, la verdad. Sí, déjenme, yo pregunto mañana y les cuento. Yo mañana la llamo a ella, hablo con ella y les cuento a ver ella qué me dice. ¿Vale? Si ella me dice que sí, se puede, entonces yo lo que hago es que les escribo
que por favor, hay por anuncios que por favor me envíen los trabajos. ¿Listo? Listo, mi doctora, muchas gracias. Para que lo puedan subir. Sí, porque yo, Bueno, por y en las ejemplo, lo otras, subí. los otros escenarios, ¿cómo les fue? ¿Bien? Bien, bien. Por eso que como Bien, preocupado doctora. porque decían faltante yo, pero pues yo lo subí, los demás trabajos también aparecían bien. Sí, Entonces, de siempre uno se pronto no cerciora de la verificó, plataforma. Alexander, sí, puede ser que de pronto al momento de se retiró o a veces el internet le da una mala jugada y uno cree que sí y no, pero ahí me aparece faltante. Incluso yo Es por coloqué eso. como el comentario de se entrega y a veces le doy copia al correo, pero alguna vez hice copia al correo y me comentaron que no se podía hacer así, solamente cargarlo y no Sí, generarle copia al docente al correo porque pues solo se recibía por la plataforma. sí, lo que yo pienso es la próxima vez que a veces no subimos y no verificamos. Entonces, como no verificamos, ahí tenemos un inconveniente. Es mejor siempre verificar, o sea, como salir y volver a entrar. Yo pienso que es como lo más prudente. Bueno, en todo caso, yo mañana temprano hablo si puedo subirle si le puedo subir la nota o tengo que activar algo, tengo que pedir autorización, yo les cuento. ¿Listo? Yo les cuento, le puedo contar ahí a cualquiera que esté conectado en el chat y él, por favor, o les escribo en el chat y a ver qué se puede hacer. ¿Listo? Para que tengan Gracias, eso doctora. claro. Bueno, mi Bien. doctora, gracias. Que pega una pregunta algo Bueno, diferente. entonces vamos, señor. Qué pena, le hago una pregunta un poco algo diferente. ¿Usted Sí, solamente dicta clase de fundamentación o durante la carrera de Derecho dicta otras clases? Personas. Estoy dictando. En este momento dicto personas y fundamentación jurídica. Ah, listo, profe, gracias. Listo. Bueno. Entonces, vamos a hablar de un tema interesante que rompe paradigmas y es la sociojurídica. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de la sociojurídica, hoy hay tantas cosas interesantes que vamos a mirar a ver si la abarcamos toda. Y ¿Profe es, está grabando? Sí. sí, yo ya vi que algún estudiante, y les pido el favor, eso es algo importante, no sé quién está grabando, para que por favor terminemos la clase y subamos el video al chat. ¿Listo? Y así yo puedo enviarles a enlace, porque hay personas, estudiantes que no han podido entrar al chat que nosotros tenemos en Teams. Entonces, yo les envío el enlace a ellos. Profe, yo me tomé el atrevimiento de grabar y yo le envío a los compañeros el video por Telegram. No, subámoslo, lo subimos al Ah, no, chat también se de sube, profe. Teams. ¿Listo? Sí, señora. Sí, Hola. porque a veces ellos me escriben a mí, entonces me queda más fácil enviarles el enlace, porque hay compañeros de ustedes que entran al chat de que tenemos en Teams y no ven nada. No sé qué problema será el que tiene. Entonces vamos a hablar digamos, de este tema de sociojurídica que es muy largo y este tema, bueno, a mayor profundidad, yo lo dicto en una clase de doctorado que se llama Enfoque Sociojurídico del Derecho. Y pues obviamente es un módulo muchísimo más amplio, aquí es simplemente un escenario que se tiene sobre este tema, pero me parece muy importante porque digamos que la clase de hoy tiene una pretensión bien particular y es reflexionar sobre la sociología del derecho y cuál ha sido su desarrollo. ¿Qué pasa? Les voy a contar rápidamente qué pasa en Europa, pero lo más importante es qué tan importante ha sido para América Latina. Y vamos a hacer unas reflexiones que digamos que ha tenido varios momentos interesantes la sociojurídica y que tiene
un objeto de estudio muchísimo más amplio. Entonces, cuando nosotros hablamos en las clases pasadas sobre teoría jurídica, entonces vemos algunas nociones de derecho, en concreto, de la norma, de cómo se encuentra la jerarquía de la norma, que venga porque el derecho tiene su fundamentación en desarrollar ciertos aspectos, pero también en cumplir con justicia social como John Rawls. Espero que hayan leído algo, hayan visto algo. Entonces, aquí este es un cambio de paradigma bien interesante, porque la sociojurídica ha venido evolucionando y ha establecido que el objeto de estudio es la realidad social. Es decir, que cuál es esa incidencia que tienen los comportamientos sociales y qué pasa con el derecho, es decir, cómo se unen esos acontecimientos. Y de esta forma nosotros hemos visto que antes nosotros estudiamos la norma en sí misma y cómo se regulaba eso dentro de los individuos. Aquí no, la sociojurídica aplica de manera diferente. Aplica es como una fuente de carácter material para el derecho. ¿Qué pasan en los fenómenos sociales? ¿Qué pasan en los comportamientos sociales? ¿Y cómo es que realmente vamos a aplicar la norma? Entonces, esto es bien interesante porque se crea un escenario innovador en el que la sociojurídica tiene un desarrollo muy importante. Y yo les dije a ustedes que leyeran algo sobre epistemologías del sur, entonces espero que lo hayan trabajado, que empiece a mirar todos los problemas que tenemos en Latinoamérica y ha tenido un desarrollo teórico muy importante. Y digamos que acá empieza a debatirse varios aspectos cuando uno hace una investigación. Y es, bueno, voy a investigar un objeto, pero ¿desde qué perspectiva lo voy a desarrollar? Lo voy a desarrollar desde la teoría jurídica, es decir, voy a trabajar teorías de la justicia, voy a trabajar al idealismo jurídico, voy a trabajar positivismo jurídico, o mejor, que es el trabajo que ustedes hicieron, estudiar todo lo que tiene que ver con migración. Entonces, aquí no se mira o se podría mirar, pero nosotros de manera muy natural lo empezamos a ver desde el comportamiento social. Y cuando lo trabajamos desde el comportamiento social, estamos trabajando en sociojurídica. Cuando lo miramos desde el concepto normativo del derecho, entonces podemos trabajar teoría jurídica. Entonces, en este escenario, vamos a mirar un primer video muy cortico y es una investigadora, dice, mire, ¿cómo se ubica usted dentro del concepto de la investigación? Usted va a trabajar teoría jurídica, usted va a trabajar sociojurídica y ya miramos por qué empezamos a desplazarnos hacia la sociojurídica y hemos dejado atrás un poco teoría jurídica. Ya lo miramos. Sobre las principales diferencias que se encuentran entre la investigación jurídica y la investigación sociojurídica, ya que no siempre es fácil. Ahí se ve en la pantalla, perdón. ¿Se viendo el video? Sí, perfecto. Sí, se ve perfecto. Sí, señora. Si están trabajando un proyecto de investigación jurídica o de investigación sociojurídica. Hay que comentar primero que ambos están inmersos en lo que conocemos como investigación social, sino que el derecho como ciencia social también tiene sus especificidades en el momento de hacer investigación y surge esta clasificación de investigación jurídica y sociojurídica. Ambos son procesos rigurosos y sistemáticos de búsqueda, sistematización, análisis de la información, de los resultados que nos arroja ese análisis para finalmente sacar unas conclusiones y en algunos casos unas propuestas o unas recomendaciones para mejorar la situación que se ha estado estudiando a través de ese proyecto.
pero vamos a encontrar unas diferencias. Y estas diferencias radican más que todo en el problema en sí de investigación y en los objetivos o en la finalidad que puede tener la investigación. Entonces, en el caso de la investigación jurídica, volviendo a la definición, podríamos decir que es un proceso riguroso, sistemático, mediante el cual se busca dar respuesta a un problema de carácter estrictamente jurídico. Es decir, un problema que para solucionarlo hay que hacer uso específicamente de fuentes del derecho, de fuentes jurídicas, como serían, y de fuentes formales, como serían la ley, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, entre otras. Entonces allí tendríamos una investigación jurídica porque tenemos un problema de carácter jurídico. Dentro de estas características, pues también tendríamos que generalmente son investigaciones que, como se concentran en estas fuentes de carácter secundario, también son catalogadas como investigaciones bibliográficas o documentales, pero el hecho de que estén catalogadas como tal no quiere decir que no puedan tener un impacto o una relevancia o que no puedan cambiar en un momento dado una situación problemática o transformarla para bien, para mejorarla. Entre los posibles objetivos que podría tener una investigación jurídica estaría la comprensión de los métodos de interpretación de la ley, la apropiación también de estos métodos de interpretación o argumentación del derecho, identificar lagunas o vacíos en la norma. También podría estar la creación, el proceso de creación de una norma, ya que a través de un proyecto de investigación jurídica podría llegarse a presentar un proyecto de ley, por ejemplo, o sea que puede ser una investigación de carácter propositiva, aunque sea jurídica. También se podrían identificar o se podrían describir las dificultades en la aplicación de la norma por una mala técnica legislativa a la hora de elaborar el proyecto de ley que finalmente quedó aprobado. También se puede trabajar sobre la inconstitucionalidad de una norma, pretender demostrar la inconstitucionalidad de una norma o también la inconstitucionalidad de una decisión judicial. Todos estos podrían ser objetivos de una investigación de carácter jurídico. Mientras que la investigación sociojurídica, entonces nuevamente la definiríamos como un proceso riguroso y sistemático de búsqueda de información para solucionar un problema social o un problema sociojurídico, ¿verdad? Cuando hablamos de un problema social, es que el derecho podría decir algo sobre esta problemática, podría aportar a su solución, pero no es un problema exclusivo de la disciplina del derecho, por así decirlo, o que solamente pueda solucionarse desde el punto de vista jurídico, sino que puede ser un problema sobre el cual hayan trabajado también teóricos o investigadores de la psicología, de la antropología, de la sociología, de la economía, en fin. Se puede señalar como características de esta investigación sociojurídica que es interdisciplinaria, porque no solamente nos vamos a basar en las fuentes estrictamente jurídicas o en las fuentes formales del derecho, sino que también se va a tener en cuenta el hecho social, se va a tener en cuenta avances científicos de otras disciplinas, se van a consultar probablemente teorías o autores de otras disciplinas para poder abarcar, digamos, en toda su complejidad este tipo de problemas sociales. Es muy importante porque nos permite enriquecer los conocimientos, la visión, ¿verdad?, del mundo. Los principales problemas de la humanidad son problemas complejos que escapan al dominio de una sola disciplina, y la investigación sociojurídica da esa posibilidad de descentrarse un poco en estricto sentido
del derecho, el enfoque sociojurídico puede ser un valor agregado a la investigación que la puede hacer muy interesante, despierta también o fortalece la sensibilidad y la solidaridad social. Por esto creo que es un tipo de investigación muy importante, pero ambas pueden generar un gran impacto. Lo importante es que podamos identificar en qué tipo de investigación estamos al momento de realizarla para hacerlo de una manera muy consciente y con mucha calidad. Entonces, bueno, aquí hay algo que surge, yo espero que lo podamos entender. Y acá, antes de seguir, voy a escribir acá en esta diapositiva para que quiero que lo tengamos claro. Y es que nosotros trabajamos, vamos a colocarle aquí fondito blanco a esto. Nosotros, este es el tablero. Entonces, vamos a dividir esto en dos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Nosotros Sí, doctora. acá tenemos la teoría jurídica. Y esto es muy importante. Y esto casi los profesores no lo explican. Y acá nosotros tenemos, en el otro lado, la socio, creo que me queda más fácil dividirlo así. Y en el otro lado, nosotros acá tenemos la sociojurídica. Es decir, que son dos tableros completamente diferentes. ¿Y por qué? Porque es que cuando nosotros hablamos de jurídica, entonces recordemos que hablamos de estos escenarios. Idealismo jurídico, positivismo jurídico, filosofía del derecho, realismo jurídico. Unas teorías. Cuando nosotros hablamos de sociojurídica, aquí, ¿cuál es el objeto? Hablamos que el objeto será el derecho y que el método es disciplinar. Es decir, que voy a estudiar desde la filosofía del derecho, desde el idealismo jurídico, desde el realismo, mientras que acá el objeto es que el fenómeno social y El derecho en relación con la sociedad, profe. el método, señor. El derecho con relación a la sociedad. Sí, el derecho con relación a lo que regula, lo que hemos visto, porque es que de qué depende, también depende de la definición de derecho. Porque no es lo mismo para Rawls que para Kelsen que para Kant. Entonces acá por eso lo coloqué general. Acá, ¿cuál es el método? El método podrá ser multi y inter o transdisciplinar. ¿Mm? Y esto, obviamente, por ejemplo, va en contra de lo que pensaba Kelsen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que para Kelsen era la norma en sí misma. Si usted hablaba de los comportamientos sociales o de las consecuencias, en este orden de ideas ya se salía del estudio del positivismo jurídico. Porque recuerden que él hablaba sobre la eficacia, sobre la validez de la norma y la eficacia de la norma. Entonces aquí son conceptos diferentes. Es decir que nosotros ya vimos esto de manera general y vale la pena que ustedes lo conozcan. Y nosotros estamos hablando hoy de una segunda fase. ¿Y qué es lo que pasa o cómo surge la sociología jurídica o la sociojurídica? Este
esto claramente es un problema de carácter secular, es una contradicción a lo que establecía el positivismo jurídico. Porque recuerden que el positivismo jurídico era el análisis en sí mismo de la norma. Y por lo tanto, lo sociojurídico entra a ser un análisis. Su objeto de investigación son los comportamientos sociales y los fenómenos sociales. Y asimismo, ¿cómo lo soluciono? Venga, lo soluciono porque esa norma tiene que ser declarada inexequible o porque existe un vacío normativo, como en el caso de la maternidad subrogada. Es decir, que cuando nosotros hablamos en ese momento, el positivismo jurídico lo que pretendía es aislar del derecho. Es decir, de esos juicios axiológicos y de no revisar la realidad social. Esa era la primera crítica que tiene la sociojurídica, que tiene, perdón, el positivismo jurídico y que lo hace la sociología jurídica. ¿Y qué es lo que pasa? En este orden de ideas, acá la sociojurídica empieza a establecer, mire, lo que pasa es que el derecho debe ser definido como un fenómeno social. Es decir, el derecho tiene que entrar a desarrollar el fenómeno social. Y eso no se trabajaba en la teoría jurídica, el concepto era otro. Y entonces es necesario que observemos cuál es el contexto social, cuál es ese elemento, por ejemplo, en lo de las decisiones judiciales. Venga, ¿será que esa sentencia que tanto afecta, interrupción voluntaria del embarazo, la sentencia de la Corte, que tanto afecta a las mujeres, la autonomía de las mujeres o la autonomía del padre? Venga, ¿cómo es que empieza a trabajarse esos elementos? Entonces, desde una perspectiva sociológica, como el video lo establecía, empezamos a mirar y a tener sentido de esos fenómenos sociales. Y entonces, desde esa forma empieza a cuestionarse el positivismo jurídico. Y recuerden que para Kelsen decía, esto tiene que ser disciplinar. Aquí, y recuerden que hacía una crítica fuerte a la sociología. Aquí no tiene que hacer nada la sociología. Y la sociología jurídica lo que hace es transformar. Venga, ¿cómo es que vamos a transformar el derecho? ¿Cómo es que el derecho expresa el conflicto que tenemos? Vamos a mirar cómo es que el derecho lucha por la justicia. Y entonces, de esa forma, deja de ser un elemento disciplinar y se puede convertir en multi, inter, transdisciplinar, dependiendo de las metodologías que se adopte para ver ese fenómeno. Y obviamente es un rechazo al positivismo jurídico. No vamos a, no, digamos que el derecho no puede dejar aislado la realidad. Y es cierto, uno dice, a veces el derecho va por un lado y la realidad social va por otra. Entonces, de esa forma empieza a ser digámoslo así, un caldo de cultivo importante. Para Europa, sí, porque Europa desarrolló toda una teoría de sociología jurídica, pero empieza a ser más importante para Latinoamérica. ¿Y por qué para Latinoamérica? Porque resulta que paralelamente a estos elementos, que ya los vamos a revisar, empiezan a generar muchas desigualdades sociales. Y entonces empieza a conformarse un elemento muy importante para la sociología jurídica y son los nuevos movimientos sociales. Y ya lo vamos a trabajar. Esto en Latinoamérica. Sociales. ¿Listo? Esto es muy importante. Entonces, de esta forma, en principio se dijo, mire, lo que pasa es que la sociología es una disciplina importante y es
es una disciplina importante para poder tener el objeto, hacer una investigación del objeto de la sociedad, pero teniendo en cuenta el derecho. Y ya empieza de esta forma a decirse también, no, es que no es una disciplina solamente, porque hay unas fuentes materiales, que es el comportamiento de los individuos, pero la forma de verlo también se puede analizar desde muchas disciplinas. Y desde muchas disciplinas podemos trabajar en poder darle o dotar al derecho de lo que necesita para hacer unas normas que sean justas, que sean idóneas, que vayan acorde con la realidad. Y de esta forma, entonces, mire, es que podemos mirar la familia, que ustedes el semestre pasado, el escenario pasado hicieron el ensayo sobre la familia y empezaron a mirar que el fenómeno social evolucionó y muchas veces, o si los que trabajaron antecedentes vieron que la familia estaba jurídicamente, se encontraba un poco aislada del fenómeno social. Y entonces, ¿cómo es que a través de sentencias, a través de discusiones, empezó a ese fenómeno social volverse un fenómeno jurídico con social? Y de esta forma definir lo actual y satisfacer la necesidad del momento. Y eso es lo que debe hacer el derecho, o sea, estudiar el derecho en sociedad significa ¿qué? Indagar sobre, venga, cuál ha sido el nacimiento de ese comportamiento, qué pasa con las diferentes posiciones de la sociedad, cuál ha sido la evolución. Venga, el derecho sí tiene una función importante o no tiene una función importante en satisfacer las necesidades teniendo en cuenta el contexto social. Entonces, de esta forma empezamos a mirar que la sociojurídica puede estudiar los comportamientos y hacer una referencia a las normas. Y de esta forma generar equidad, generar igualdad y poder evitar que el derecho sea abstracto y el fenómeno social no tenga un eco en la norma. Entonces, desde esa forma hay un gran avance en el campo de la sociología jurídica, porque la sociología también hace que el derecho sea dinámico, es decir, que cuando ustedes en el ensayo empiezan a mirar, bueno, vamos a mirar la migración o vamos a mirar determinado fenómeno, eso es hacer sociojurídica. Si ustedes investigan, vamos a analizar la validez de la norma y la eficacia de la norma, entonces ustedes estarían investigando teoría jurídica. Y si ustedes estudian teoría jurídica, pues les tocaría colocarse los lentes, porque uno se coloca los lentes del positivismo jurídico y analizar todo el método de Hans Kelsen para poder hacer una solución o una investigación sobre ese tema. Pero si usted, por ejemplo, va a trabajar los nuevos movimientos sociales de la soberanía alimentaria en Latinoamérica, usted está haciendo una investigación sociojurídica. Y entonces, desde diferentes perspectivas, puede ser desde Boaventura de Sousa Santos con su teoría de la epistemología del sur. Entonces, o podría ser trabajar una teoría de colonial, porque hay muchas, así como hay muchas teorías jurídicas que vimos las más importantes, hay muchas en sociología jurídica. Entonces, y todas transdisciplinares o multidisciplinar. Entonces, ¿qué significa que sea multidisciplinar? Que confluyen diversas disciplinas para poder analizar ese fenómeno social. Es decir, que hay un sociólogo, que hay un abogado, que puede haber, un psicólogo, que puede haber un antropólogo, un historiador, y todos miran ese fenómeno, esas acciones sociales, miran sus prácticas sociales, miran el comportamiento de las personas frente a la regulación del derecho o frente a la ausencia de regulación de ese derecho.
Entonces, yo pienso que la sociojurídica le da mucho dinamismo al derecho. Y entonces, frente a esto, se ha hablado de pluralismo jurídico, se ha hablado de la teoría de epistemología del sur, se ha hablado de postcolonialismo. Entonces, yo pienso que ha sido muy importante para el mundo. Y de esta forma, entonces, en Europa pues, tuvo un desarrollo de como una disciplina, pero también poco a poco se empezó a trabajar desde otras perspectivas, vinculándolos también a la sociología del derecho, a los filósofos del derecho, y pues de esta forma ha emergido un completo desarrollo muy importante en los 1900, que realmente ha sido importante y que nos sirvió para que nosotros empezáramos a trabajar en Latinoamérica. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Y es que hay varias posturas. La primera, pues lo que ya mencionamos, que existe una crítica con el positivismo jurídico, es decir, que el positivismo jurídico es muy estricto, disciplinar y muchas veces no se articula, con el fenómeno social porque hablan que tiene demasiado formalismo. El segundo, bueno, que la sociología jurídica ha tenido un impacto importante y es porque esclarece el objeto de estudio. Antes, pues, no era muy claro cuando hablábamos, es que hay que estudiar la norma, hay que darle validez, hay que darle eficacia, hay que trabajar desde la ignorancia, por ejemplo, como en Rawls, hay que trabajar desde la moral kantiana, desde los imperativos categóricos. Claro, eso es muy importante, pero con la sociología jurídica tenemos un objeto de estudio. Es decir, que ustedes pueden decir que van a hacer una investigación, por ejemplo, sobre la marcha del día de hoy en los diferentes municipios, en los diferentes departamentos. Van a hacer un estudio sobre la maternidad subrogada. Van a hacer un estudio sobre, no sé, las políticas públicas sobre género. Eso es sociología jurídica. Y desde esa forma, entonces, se empieza a decir que nosotros sí tenemos una influencia principal de Europa continental, pero que nosotros hemos librado diferentes batallas frente a dar un paso también frente a la sociología europea, porque en el tercero es que tenemos un ambiente más maduro para su progreso. Y es que nosotros en Latinoamérica hemos establecido que estamos un poco saturados de ser eurocentristas. ¿Y qué es eso del eurocentrismo? Nosotros claramente, dentro de nuestros antecedentes históricos, hemos sido colonias y colonias de Europa. Y pues de esta forma nosotros hemos tenido cultura, digamos que de los colonos, rasgo de esto es la religión católica. Entonces, ¿qué pasa? Eso ha hecho que nosotros realmente no hayamos podido encontrar nuestra verdadera identidad como latinoamericanos, y se está trabajando en demarcarnos un poco de esas colonias y teorías sobre esto. Entonces podríamos trabajar anticolonialismo, podríamos trabajar decolonialismo, los cuales han constituido unos elementos muy importantes claramente con unos acentos políticos y un sentido más amplio de lo que significa ser latinoamericano.
Y bueno, de esa forma se ha dicho, mire, claro, Europa ocupa un lugar muy importante, pero Latinoamérica o América Latina tiene que empezar a trabajar frente a sus propias realidades. Y por eso, desde los años 90, nosotros hemos visto que empezamos a buscar o a transformar o a reconocer también cuál es ese derecho que tiene Latinoamérica a ser diferente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos indígenas, porque nosotros tenemos comunidad afro, porque nosotros somos un país o somos países en vías de desarrollo, el cual tiene realidades sociales, realidades culturales, realidades políticas completamente diferentes. Y lo que no queremos son trasplantes o adaptaciones de modelos que ya que ya existen y que realmente no representan nuestra realidad. Entonces, por eso de un modo muy innovador surgen estos marcos propios de la teoría del sur global. Y digamos que ahí es donde la mayoría o el gran grupo de los que trabajan sociología jurídica han venido trabajando y uno de estos se encuentra en los movimientos sociales del Cono Sur. Y entonces, venga, ¿qué pasa con los escenarios económicos? ¿Qué pasa con estos derechos políticos y las diferentes libertades que tenemos? ¿Qué pasa realmente con la alimentación en Colombia o en Latinoamérica? Nuestra alimentación, por ejemplo, tiene un escenario completamente diferente. Entonces, de esta forma, pues nosotros miramos que tenemos un importante avance que ha tenido, por ejemplo, la Constitución de Bolivia, que ha tenido la Constitución de Brasil. Entonces, de esta forma, venga, ¿cuál es el modelo estatal que nosotros queremos? ¿Queremos hacer una copia o queremos crear nuestra propia identidad? Y de esta forma, pues hay diferentes trabajos teóricos, diferentes debates sobre la protección de derechos constitucionales. Y aquí hay algo importante, y es que dentro de la teoría jurídica entra algo que se llama el neoconstitucionalismo, que algunos lo reconocen como teoría jurídica, otros no, pero sí es una teoría jurídica, y ese neoconstitucionalismo entra a establecer una mezcla importante sobre derechos muy sensibles como los derechos a un ambiente sano, pero también mezcla esto que algunos nuevos movimientos sociales han venido trabajando. Entonces, todo esto y estos nuevos movimientos sociales no son solamente de Latinoamérica. Cuando nosotros hablamos de nuevos movimientos sociales es porque tienen una clara diferencia entre los movimientos, por ejemplo, socialistas y la teoría de Marx, y que dentro de estos nuevos movimientos sociales vemos que también, por ejemplo, salen los afros, salen las amas de casa, salen las comunidades y las mujeres indígenas. Entonces, por ejemplo, movimientos como el de la soberanía alimentaria, movimientos como el derecho animal, movimientos como de protección del medio ambiente, es decir, que tenemos un nuevo concepto, porque aquí como lo tengo y lo establece este autor Melo, hay una transición democrática y ese derecho esencial avanza, avanza, avanza. Y lo que se busca es un gran catálogo de derechos fundamentales en el que nosotros como latinoamericanos nos reconozcamos y que el derecho no sea de uso selectivo o discriminatorio, sino que realmente entra a dirimir esa conflictividad social. Entonces, a mí me parece importante la sociología jurídica
porque trasciende, es decir, que busca esa reivindicación. ¿Qué queremos que se reivindiquen? Bueno, los derechos humanos. ¿Qué queremos que se reivindique? Bueno, el derecho a la vida, entonces somos pro vida. ¿Qué queremos que se reivindique? Que no la gente cuide el medio ambiente. ¿Qué queremos que se reivindique? Que queremos comer nuestros productos tradicionales, que queremos realmente consolidar todas las experiencias socioculturales de Colombia. Transformar y que se protejan las realidades sociales. Entonces ahí está la sociojurídica buscando direccionar esos elementos. Y aquí Colombia tiene autores muy importantes que trabajan sociología jurídica, Brasil tiene, Argentina tiene, Venezuela tiene. Entonces yo pienso que es importante todos estos elementos y es más, así como se trabaja en la protección de la cultura, en la protección social, en lo económico también y tiene una gran crítica frente a la hegemonía europea y del norte global. O sea, está claro, es decir, que lo que busca es, venga, ¿cómo es que la hegemonía capitalista está destruyendo nuestras reservas naturales? ¿Cómo es que estamos creando una cultura extractivista? Por ejemplo, se me ocurre con el consenso de los Commodites. Entonces, de esta forma, lo que hace una crítica importante y es transformar y crear una identidad como, un elemento importante dentro de Latinoamérica. Entonces, el neoconstitucionalismo yo creo que tiene un papel muy importante frente a esos dos, la teoría de la sociología del derecho y cómo es que nos inspiramos para que se reconozcan estos derechos fundamentales, que sean amplios. Entonces, yo pienso que este es un elemento bien importante que tenemos como una herramienta importante como conocedores de la fundamentación jurídica y sociojurídica, porque desde la sociojurídica yo pienso que se pueden ampliar y se pueden analizar ciertos fenómenos que son muy importantes. Miremos acá algo sobre fenómenos sociales y ahorita, si quieren, miramos las preguntas que tengan. Hola, somos Chubb, la aseguradora que está pensando en ti todo el tiempo. Y está bien si no piensas. Un movimiento social es un tipo de acción grupal cuyo principal objetivo es empoderar a poblaciones oprimidas frente a las élites bajo las que se encuentran. En general, se trata de grandes grupos, que pueden estar organizados formalmente o no, que se preocupan por problemas políticos o sociales específicos. Los movimientos sociales tienen como principal objetivo crear un cambio social, o bien resistir o cambiar uno previo. Es la principal manera que tienen los grupos sociales menos favorecidos de intentar generar un cambio en la sociedad. Según varios investigadores, la proliferación de movimientos sociales en la cultura occidental del siglo XX y XXI se debe a factores tales como la libertad de expresión, el aumento del bienestar económico de la mayoría de las personas y la educación universal. A pesar de que en algunos países en vías de desarrollo también se han producido movimientos sociales, la mayoría de estos surge en países democráticos. Hoy en día, gracias al uso de tecnologías como Internet y los medios de comunicación, la aparición de nuevos movimientos sociales es más rápida que nunca. ¿Por qué surgen los movimientos sociales? Sin humo, por favor. ¿Por qué la combustión es el principal problema? Sin humo, por favor. Los movimientos sociales no aparecen sin más. Según los investigadores, generalmente un movimiento social puede aparecer debido a 3 factores: cambios en la cultura, desajustes en la sociedad, injusticias sociales. Cambios en la cultura.
Todas las culturas cambian constantemente. Las tradiciones se transforman, los valores evolucionan y aparecen nuevas ideas. Cuando una cultura cambia en gran medida, ciertos sectores de la sociedad pueden organizarse para provocar un movimiento social. Algunos de los movimientos sociales más importantes producidos por un cambio en la forma de pensar han sido la llegada de la democracia, la educación universal o el rechazo hacia los valores religiosos tradicionales. Desajustes en la sociedad. Cuando las sociedades cambian, no lo hacen de manera uniforme. Mientras que algunas partes evolucionan rápidamente, otras se quedan estancadas, generando situaciones de desigualdad e injusticia, además de incertidumbre. Cuando algunos individuos sienten que su manera de vida tradicional ya no se ajusta a las exigencias de una sociedad moderna, pueden desarrollar la sensación de que están aislados del resto. Como consecuencia, se sentirán frustrados, confusos, inseguros o incluso enfadados. Si se producen en una parte importante de la población, estos sentimientos pueden dar pie a la aparición de un movimiento social. Injusticias sociales. En ocasiones, un grupo de personas con una característica en común siente que ha sido oprimido debido a este rasgo. Esta percepción provoca un sentimiento de injusticia que puede convertirse en un gran catalizador para los movimientos sociales. Al contrario de lo que pueda parecer a primera vista, pueden producirse injusticias sociales en todos los sectores de la sociedad, no solo entre las poblaciones más pobres o desfavorecidas. Esto se debe a que la sensación de injusticia es fundamentalmente subjetiva. Características de un movimiento social. No existe un consenso universal sobre las características de un movimiento social. Esto se debe a la gran cantidad de tipos que existen y a las diferencias entre sus objetivos, métodos y contextos históricos. Sin embargo, algunos teóricos que han tratado de definir las características más importantes de los movimientos sociales han destacado las siguientes. Acción colectiva. Los movimientos sociales implican un esfuerzo común de un gran grupo de personas, pero para que exista un movimiento social, este esfuerzo debe prolongarse en el tiempo y ser capaz de despertar el interés de un grupo cada vez mayor de ciudadanos. Naturaleza temporal. Todos los movimientos sociales pasan por una serie de fases similares, desde su aparición hasta que se disuelven. Estas fases son las siguientes: creación, crecimiento del movimiento, resultados, tanto positivos como negativos, y disolución del mismo. Por lo tanto, una vez que un movimiento social ha conseguido sus objetivos o, por el contrario, ha desistido de intentar lograrlos, este tenderá a desaparecer de forma orgánica. Orientados al cambio social. Los movimientos sociales tienen como principal objetivo conseguir un cambio en la sociedad, ya sea en una parte específica o en el conjunto. Debido a la naturaleza de los cambios sociales, los movimientos suelen ir en contra de un orden establecido, que se defenderá a sí mismo para tratar de mantener las costumbres, tradiciones y formas de pensar contra las que luchan estos movimientos. Existencia de una ideología. Para que surja un movimiento social como tal, es necesario que esté respaldado por una ideología correcta. De otra manera, una manifestación o protesta se trataría tan solo de un evento aislado, sin ningún tipo de proyección de futuro. Estructura y organización. Esta característica, aunque rebatida por algunos teóricos, es una parte importante de la mayoría de los movimientos sociales de la historia. En los movimientos sociales, los integrantes se dividen entre cabecillas y seguidores, de tal forma que hay una cúpula de poder que organiza el movimiento y crea la fundamentación ideológica que hay detrás de este. Tipos de movimiento social. En general, se suele distinguir entre 6 tipos de movimientos sociales. Migratorios. Ocurren cuando un gran número de personas abandonan su lugar de origen y se establecen en otro sitio. Esta migración solo se considera un movimiento social si su causa es un descontento generalizado con una situación en el lugar de origen. Expresivos. Ocurren cuando un grupo social se siente enfrentado a un sistema opresivo del que no pueden escapar ni pueden cambiar.
En este momento, el grupo trata de ignorar su realidad y centrarse en modificar su percepción de las cosas. Utópicos. Tratan de crear un sistema social perfecto, que tan solo ha existido en la imaginación y no en la realidad. Algunos movimientos sociales del siglo XIX han sido llamados utópicos, como el Sarvodaya. Reformistas. Intentan modificar algunas partes de la sociedad sin transformarla por completo. Este tipo de movimiento social solo puede existir en una sociedad democrática. Revolucionarios. Tratan de derrocar los sistemas sociales existentes y reemplazarlos con otros totalmente distintos. Estos movimientos se dan en sociedades que no permiten un cambio pacífico. Por ejemplo, la creación de la Unión Soviética fue un movimiento revolucionario. De resistencia. Al contrario que el resto de los tipos de movimiento, los de resistencia tratan de frenar o evitar un cambio social que ya se está produciendo. Ejemplos reales de movimiento social. Algunos ejemplos reales de movimientos sociales actuales son los siguientes. Movimiento por los derechos del colectivo LGBT, feminismo, ecologismo, movimiento de los derechos de los hombres, movimiento pro elección y movimiento pro vida, movimiento antivacunación, movimiento 15M, proceso de independencia catalana. Listo. Bueno, entonces Un preguntas. movimiento social es un tipo... Cuéntenme a ver qué preguntas tenemos. ¿Ninguna? A ver, yo miro si estoy conectada, que me preocupa. No, profe, está Sí, sí claro. está Doctora, conectado, está profe. claro. ¿Sí? Bueno, comentarios, ¿alguien? ¿Cómo le parece? ¿Qué Profe, piensa? digamos que el tema de hablar de derecho social viene ya cuando se empieza a hablar un poco del tema de la globalización, que aparecen pues un gran número de grupos y un contexto de la sociedad diferente, de la forma de vivir y la forma de comportarse dentro de un ecosistema que los recursos, algunos recursos ya no son renovables. Entonces, pues hay parte como el meollo de la situación, es lo que yo veo, digamos que sería como mi comentario, ¿no? Y sale pues también estos grupos sociales, pues hacer de alguna manera alzar la voz y alzar como un stop en la forma de consumir, en la forma de que la gente vive, ¿no? La forma de que se comporta también, la forma de consumir, de producir bienes y servicios. Sí, también, por ejemplo, en, en países donde no hay democracia, ¿no? Entonces, por ejemplo, recordemos los árabes. Es complicado, todos esos países árabes, esos estados árabes donde no es democrático. Entonces, ahí también, de hecho, ahí estoy hablando hace como 6 años, ellos tuvieron una revolución importante. ¿Alguien más? Profe, yo una pregunta Sí, Diego. sobre tu intervención inicial. ¿Tú me puedes recordar a qué se refiere el positivismo jurídico? O sea, ¿por qué es rechazado? Recordemos que cuando nosotros hablamos de positivismo jurídico, nosotros hablábamos de Hans Kelsen, ¿cierto? Y en este momento Hans Kelsen lo que hablaba era de un positivismo normativo, es decir, entrar aquí a hablar de una jerarquía normativa, de caracterizar, por ejemplo, las diferentes normas y distinguir que unas predominaban más que otras, que es lo que nosotros tenemos un rezago, porque nosotros hablamos de la Constitución como norma de normas, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando Hans Kelsen empieza a hacer todo su desarrollo en la teoría pura del derecho, que recuerdan que yo les dije que por favor leyeran el librito, que le empezaran a trabajar, él empieza a hablar sobre que el derecho tiene en exclusiva
la materialización de todos los derechos subjetivos, pero ojo, la norma de manera objetiva. Es decir, que la validez de la norma no pertenece al de ser, sino al del deber. Es decir, que la miraba en concreto. No miraba otros escenarios que son importantes, sino decía, venga, aquí lo que el positivismo jurídico debe encargarse es de trabajar la pureza del derecho. Es decir, que en sí mismo, como ciencia jurídica, debe trabajar. ¿Listo? Entonces, de esta forma es lo que dice, y como es la norma la que vamos a estudiar, la que vamos a crear, es decir, que la norma es la que tiene que mirar si ordena, si permite, si autoriza un comportamiento. Y si ya, pues definitivamente no tiene, la persona no cumple, bueno, pues eso ya no le pertenece al derecho, eso le pertenece a otro escenario. Bueno, la sociología sí puede empezar a trabajar, pero no en el escenario de la ciencia jurídica, sino allá puede empezar a mirar el estudio de los hechos, pero aquí hablamos es del deber objetivo, es decir, que la norma se construye de manera objetiva porque la objetividad es la que le da la validez jurídica. Entonces, Kelsen fue uno de los críticos que la sociología se uniera al derecho, a la ciencia jurídica. Pero entonces ya en los 1900 también surge en Europa todo el desarrollo de la especialidad de la sociología jurídica. Obviamente nuestra sociología jurídica latinoamericana es inspirada en la sociología del derecho europea y también es nutrida y desarrollada por el ordenamiento estadounidense. Sí, esto está claro. Pero la sociología jurídica latinoamericana ha llegado a decir, venga, ¿cómo es que vamos a crear nuestro propio modelo teórico? Partiendo de los problemas propios de Latinoamérica, creando nuestra propia identidad. Y los fenómenos, y entonces esa sociedad, esos fenómenos sociales, muchos de estas problemáticas han surgido por algo que nosotros denominamos los nuevos movimientos sociales en Latinoamérica. Y entonces, venga, ¿cómo es? No hablemos del escenario de la protesta, la manifestación, no, eso es otra cosa. Hablemos de ese escenario en el que se reúnen, por ejemplo, los indígenas, los campesinos, las mujeres campesinas, y vamos a mirar cuál es el problema que tenemos de la tierra en Latinoamérica. Y vamos a mirar que el problema que existe en Colombia es el mismo que existe en Brasil, el mismo que existe en Bolivia, unos rasgos sobre Chile también, y entonces empiezan a crearse esos nuevos movimientos sociales, porque tienen unas singularidades, pues porque todos pertenecemos a este mismo continente. Y entonces se empieza a mirar, venga, es que la reforma agraria en Colombia, no, pues tiene ciertos problemas porque lo que hace es generar acumulación de tierras en pocas personas. ¿Y qué pasa con esos campesinos que ya hoy decimos que son sujetos políticos? Que es muy importante. Entonces esos nuevos movimientos empiezan una construcción de un nuevo conocimiento. Por ejemplo, en Colombia, en Latinoamérica, hay un movimiento social muy importante en el campo, hablemos de reformas agrarias, que se llama Vía Campesina. Y Vía Campesina ha trabajado todos esos escenarios de necesitamos una nueva reforma, y todos los países necesitan una reforma, necesitamos hablar de una identidad cultural y social, porque es que frente al alimento se crean, tiene unas dimensiones políticas, unas dimensiones sociales, unas dimensiones económicas, y empieza a construirse ese movimiento social por la soberanía alimentaria. Y es comer alimentos, no cualquier alimento, sino un alimento saludable, un alimento que tenga una identidad. Por ejemplo, en México se han perdido aproximadamente 50 cepas de maíz.
y todos sabemos que en México es muy importante el maíz para para la amplia gastronomía que ellos tienen. ¿Y por qué se da? Porque ellos trabajan en seguridad alimentaria, y con la seguridad alimentaria, lo que decía por ahí el compañero antes, es que se está globalizando el sistema alimentario. Entonces, algo que, por ejemplo, era propio de Estados Unidos, nosotros ahora lo encontramos en el mercado a un bajo costo. Por ejemplo, la Nutella, ¿sí? O, por ejemplo, otras cosas, o los cereales. Entonces empezamos a mirar que nuestra gastronomía empieza a cambiar, porque ya uno lo consigue también a bajo costo en el supermercado. Y entonces lo que se lucha es, venga, ¿cuál es nuestra identidad? Entonces, de esa forma, por eso se dice que la sociojurídica es una crítica al positivismo jurídico, porque ya no solamente miro la norma de una manera con ese deber objetivo, como una norma válida, sino que, venga, ¿cuál es el fenómeno? Y de acuerdo al fenómeno es que yo empiezo a hacer legislación, obviamente teniendo en cuenta la jerarquía normativa, que sí me parece muy importante, y la Carta de Navegación, que es la Constitución Política de 1991. ¿Listo, Diego? Listo, profe. Muchas Sí. gracias por el recorrido. Bien. Bueno, ¿alguien más? ¿Preguntas? Doctora, sí. Sí, mi doctora, quería preguntarte, bueno, tengo ahí como la duda. Boaventura de Sousa, ella viene, perdón, él viene también más o menos como con la misma, digamos, posición de Kant y de Rawls cuando decía que se estaba tratando de buscar alternativas justas y libres. No, no, porque es que Boaventura no es abogado, es sociólogo. Entonces, él lo que establece es, venga, dentro de su teoría de epistemología del sur, que realmente recoge varias teorías: postcolonialismo, anticolonialismo, decolonialismo y descolonialismo. Él habla de, miren, necesitamos construir un patrimonio exclusivo del sur global, que avance en qué, en la construcción de sociedades democráticas, que avance también en justicia y equidad para todos, pero la posición de justicia y equidad para todos de él no tiene ese concepto, empezando que él es portugués, ¿no? O sea, él dice, aquí en Europa no hay nada que hacer, esto se acabó, vámonos para otro lado. Entonces, de esta forma, él lo que dice, mire, Latinoamérica tiene una gran oportunidad, y es la construcción de nuevas epistemologías que escucha a los nuevos movimientos sociales para que tengamos una sociedad con equidad, o sea, todos iguales, tengamos todas las mismas oportunidades. Decir que eso de Kant, no, porque él, de hecho, él habla sobre un concepto diferente de moral, ¿listo? Entonces, no, él lo que dice es, demos un paso al lado sobre el eurocentrismo. Si él dice, creemos nuestra propia identidad, creemos nuestro concepto de moral diferente, creemos nuestro concepto de justicia social de manera diferente a lo que nos han enseñado por los que hemos sido colonizados. ¿Listo? Perfecto, mi doctora, muchas gracias. Pero tienen que revisarlo. Hay muchos videos de él. Él ha venido a Colombia, a la Universidad Nacional, a la Universidad del Bosque. Hay muchos, el tipo es muy, muy, muy cercano a la realidad colombiana. Entonces, ustedes pueden encontrar videos, y hay unos, la mayoría de textos de él están online. Entonces, búsquenlos, que vale la pena revisar. ¿No? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, entonces, estimados estudiantes, creo yo que hoy es nuestro último encuentro, ¿cierto, Jenny? ¿Ustedes cómo tienen Sí, doctora, ya. calendario? Sí, mi doctora, ya está listo esto, solamente creo que la terminamos con la revisión de lo del trabajo. Sí. Y ya queda así, doctora. Listo, perfecto. Bueno, en todo caso, ¿cuál es el consejo? El consejo es que vuelvan a revisar ya y tienen vacaciones ustedes, ¿cierto? Ahorita hay vacaciones.
No, doctora, nosotros seguimos